y ya tenemos a Andrés Durán, más conocido chochólogo. como el Chochólogo. Andrés, buenos días. Buenos días, queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Buen día, espero que se encuentren bien a pesar de las circunstancias que estamos enfrentando. Eso sí, bueno, yo ando un poco mal de la garganta, con gripe, pero aquí estamos. Chochólogo, ¿cómo te ha ido estos días después de el tema del asalto a la Embajada de México en Quito? ¿Cómo está el ambiente en Quito? Bueno, yo te comento, mi querido Jaime, querida Carlita, un gusto saludarlos nuevamente, pero creo que la situación es extremadamente crítica en todos los sentidos. Hoy por hoy el país, digamos, no tiene una institucionalidad, carece de institucionalidad, y creo que a todos nos ha conmocionado lo que sucedió el fin de semana, el día viernes, y cómo persisten las hostilidades de parte del gobierno nacional. Así que creo que el escenario no es alentador. Por el contrario, creo que se vienen momentos más difíciles todavía para el país. La conflictividad sociopolítica va en ascenso. Hay actores que creo que el gobierno no está considerando dentro del análisis político, que es justamente la presencia de la CONAI y del movimiento indígena. Así que realmente el escenario es impredecible. Puede suceder cualquier cosa en nuestro país producto de las acciones de invasión del gobierno nacional a la Embajada Mexicana. Y acá en Quito la situación sigue caldeada, preocupada, incluso hasta la mayoría de ciudadanos se siguen preguntando por qué razón el presidente de la República y la Policía Nacional dieron la orden de invadir la embajada del hermano país de México. Correcto, vamos ahora sí con el tema central. Andrés Durán, ¿quiénes participaron en el asalto que se dio a la Embajada de México en Quito? ¿Cuál fue ese equipo policial que estuvo presente allí? Bien, yo creo que es importante que nosotros analicemos cómo se configura la materialidad de este tema, ¿no? Y hay datos muy interesantes que yo quiero compartir con ustedes, mis queridos amigos. ¿Por qué razón? Porque ustedes fueron testigos de que equipos de la Policía Nacional invadieron armados con bazucas, metralletas, digamos, armamento de grueso calibre, se treparon a la embajada mexicana y prácticamente la invadieron. Yo me preguntaba, y en las imágenes se puede apreciar, cómo estos grupos de alguna forma ingresan alevosamente a esta institución mexicana. ¿Y por qué no cuentan con los distintivos? ¿Por qué están con pasamontañas? ¿Por qué están encapuchados? ¿Por qué razón ni siquiera, digamos, existió el protocolo de dar la cara para justamente ese secuestro que se da? Porque no hay otro término. Es un secuestro que se realizó en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Por qué un secuestro? Porque ya se le había otorgado el asilo diplomático. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el marco, en el contexto de todo eso? Y uno se pregunta cuáles fueron los grupos tácticos que operaron en la materialidad de este delito. Y algunos dirán, no, pero es que están recibiendo órdenes. A ver, si tu jefe te dice, bótate del tercer piso o bótate de la punta de un rascacielos, no te vas a botar, pues. Hay algo en la Constitución que se llama cláusula de conciencia y está garantizada. Entonces acá la complicidad, primero, del comandante general de la policía, el señor Zapata, y de todo el mando policial que estuvo inmerso en la orden que dio para que se invada la embajada mexicana, incluyendo también, obviamente, la ministra de Gobierno, la señora Mónica Palencia. Entonces, ¿qué es lo que les propongo este día o el día de hoy, mis queridos amigos, mis queridos chochólogos? He realizado, digamos, una recopilación de testimonios
de alto nivel de la misma fuerza policial que nos dieron algunas pistas alrededor de la intervención de la Policía Nacional a la Embajada Mexicana. Y realmente causa mucha sorpresa. ¿Por qué razón? Porque específicamente operaron 2 direcciones de la Policía Nacional en la invasión a la Embajada Mexicana. La primera, obviamente, la Dirección General de Inteligencia y la Dirección General de Operaciones. 2 instituciones que coludidas hicieron primero la recopilación de información, obviamente pinchar los teléfonos celulares, la intervención telefónica, las avanzadas de inteligencia para posteriormente alertar y fraguar todo este operativo. Esto ya estaba planificado. Por eso cuando uno analiza la militarización o los cordones policiales que se distribuyen alrededor de la Embajada Mexicana, uno puede ver la gradualidad con la que el gobierno de Daniel Noboa fue intensificando los operativos. Acá tiene que dar explicaciones la Policía Nacional de por qué razón hicieron esas intervenciones, bajo qué criterios técnicos, y por qué de alguna forma esta planificación obedeció a una orden expresa del presidente de la República, de la ministra de Gobierno y de la canciller Sommerfeld. Ahora bien, estas unidades, como lo digo, sin una orden específica no se pueden movilizar. Sin embargo, yo creo que es importante hacer una salvedad. Esto que les decía yo al comienzo, de si tu jefe te dice bótate del rascacielos, tú no te vas a votar. O sea, vas a decir, a ver, señor presidente, y es lo que tuvo que haber realizado en su momento el comandante general de la policía. Señor presidente, discúlpeme, pero yo no puedo realizar una intervención de este tipo, porque violentamos todos los tratados internacionales, el convenio de Viena, el asilo diplomático de Caracas, etcétera. No podemos hacerlo. O en última instancia, decir, por lo menos existía un análisis legal dentro de la institución policial, más allá de la orden que recibieron de la ministra y del presidente de la República. Digo, la Policía Nacional tiene una dirección jurídica. ¿Ya? La Policía Nacional tiene una dirección jurídica. Y fíjense ustedes la discrecionalidad con la que procede. ¿Por qué razón la discrecionalidad? Porque el parte policial de la entrega de Jorge Glass a la unidad de flagrancia le hacen firmar a un teniente de la policía que pertenece a la policía judicial, que no participó en dicho operativo. Entonces, ¿dónde están los responsables que primero coordinaron y dirigieron el operativo? Y los otros que son los responsables prácticos de la invasión a la Embajada de México. Eso es lo que tiene que preocuparnos, porque a la final el parte policial, y un parte policial no es cualquier pelito de cochino, mis queridos amigos, el parte policial termina siendo un elemento de convicción en medio de un proceso judicial, porque relata los hechos, relata la flagrancia, relata cómo sucedieron los hechos. Pero no es que Jorge Glass fue detenido en delito flagrante. ¿Se entiende? Jorge Glass es secuestrado y llevado a flagrancia. Y elaboran un parte y le hacen firmar a este teniente de la Policía Judicial la flagrancia de la entrega de Jorge Glass, no del operativo en sí mismo. ¿Se comprende? Entonces, fíjense la discrecionalidad con la que actuó la Policía Nacional y cómo ciertos elementos, no toda la policía en su conjunto, ciertos elementos se prestan para este tipo de acciones que lo tienen hoy por hoy al Ecuador entero arrinconado a nivel internacional. Ya les voy a dar los nombres de las personas que son responsables del tema y las conexiones que tienen estos sujetos con otros casos que han perturbado a toda la nación.
Chochólogo, se va a llamar en la Comisión de Fiscalización a Mónica Palencia, también a la canciller Gabriela Sommerfeld, al ministro de Defensa. ¿Es oportuno, sería oportuno que la comisión también llamara a quienes lideraron el operativo? Pero por supuesto. O sea, cuando comparezca el comandante general de la policía, tiene que detallar quiénes se encargaron de todo este proceso. ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué manera lo hicieron? ¿Por qué dieron la orden? ¿Cuáles fueron las unidades tácticas? ¿Cuáles fueron las unidades técnicas? ¿Qué direcciones participaron de la Policía Nacional? Andrés, pero aquí hay una cosa, ¿no? Tanto, por ejemplo, Roberto Izurieta como Gabriela Sommerfeld han manifestado ya en varias ocasiones que fue una decisión propia del presidente de la República, que él la tomó y que va a asumir la responsabilidad. ¿Esto de una u otra manera les da la salvedad a los miembros, por ejemplo, de la policía que participaron en el hecho? Porque él es el comandante en jefe, ¿no? El presidente Daniel Noboa. A ver, vuelvo de todas formas a esta reflexión que hacía. ¿Cuál es la reflexión que yo establecía al inicio de mi intervención? Yo les decía, a ti, mi querida Carlita, a Jaime, a todos los oyentes que nos están sintonizando en este momento, no sea malito, de paso les pido, les solicito, compartan esta transmisión, denle like y apoyen a este medio de comunicación digital. ¿Qué les decía yo en concreto en relación a este tema? A ver, si a ti, tu jefe, tu comandante en jefe o la máxima autoridad te dice, oye, Andrés, necesito que por favor el día de mañana te botes de la punta de un rascacielos. Pero disculpe, presidente, yo no puedo botarme de la punta de un rascacielos, mi vida corre peligro. Bueno, entonces necesito que mates a una persona. No puedo hacerlo, porque yo me voy a involucrar en un delito. Esa es la lógica elemental que tuvo que haber aplicado la Policía Nacional en su momento. El presidente dio una orden al respecto, lo que tenía que haber dicho, a ver, presidente, no podemos hacer eso. Por más comandante en jefe que usted sea, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque violentamos la Constitución, violentamos los tratados internacionales, violentamos los convenios, y eso significa que el país va a estar en un problema internacional bastante grave. Por eso yo insisto, ¿dónde está el análisis jurídico que hizo la Policía Nacional en su momento? ¿Y dónde está el análisis diplomático que realizó la Cancillería del Ecuador? Porque yo el fin de semana me contacto con algunas fuentes de Cancillería y me informan que los funcionarios de carrera no fueron consultados. No fueron consultados al respecto. Y de hecho el fin de semana estaban corriendo en círculos dentro de la Cancillería del Ecuador para tratar de apagar el incendio que se les había generado. Entonces yo estimo que el operativo no fue técnico ni prudente, fue extremadamente político. Porque la Policía Nacional no es un ente técnico para analizar las relaciones diplomáticas que pueda tener el Ecuador con un país. Simplemente procedieron a hacer la recopilación de información a través de la DGI, de su sistema de escuchas, de las intervenciones telefónicas, alertando sobre lo que el propio Izurieta ya ha salido a decir en algunos medios de comunicación, que existía la posibilidad de que Jorge Glass se vaya del país. ¿De dónde nace? ¿Con qué criterio se da? ¿En qué se fundamenta? Porque no se puede fundamentar solamente en que, bueno, como se declaró persona no grata a la canciller, ya se va y por eso Jorge Glass se va a ir junto con ella. Es que eso es justamente lo que estamos cuestionando. No existió un argumento técnico al respecto. A ver, ¿qué te dice, por ejemplo, la Constitución en el artículo 20? El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes
informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación. Laboren en cualquier actividad de la comunicación. Primer anuncio sobre la cláusula de conciencia, que digamos nos ampara a nosotros los comunicadores. Pero en el artículo 66 de la Constitución se profundiza sobre la cláusula de conciencia y se dice, en el literal 12, me permito leerles, el derecho a la objeción de conciencia que no podrá menoscabar otros derechos ni causar daño a las personas o a la naturaleza. ¿La Policía Nacional acaso no causó daño con su accionar ilegítimo, ilegal, al invadir una embajada extranjera en suelo ecuatoriano? Entonces, ¿por qué razón el señor Freddy Goyes y el resto de oficiales de la policía que participan en este operativo y el otro da la orden, no apelaron pues al derecho de la objeción de conciencia? Porque son serviles al gobierno. Ese es el tema. Les interesa más mantener su cargo. Probablemente ya estamos viendo lo visceral que es el presidente de la República, hubiera firmado una cartita y los mandaba a su casa, de cualquier forma. Pero entonces es mucho más peligroso porque estamos simplemente a la deriva tras las pretensiones de un presidente y de la toma de decisiones que él considere sin revisar la norma, sin ver las consecuencias. Lo decía el doctor Ramiro Aguilar, es mucho más grave incluso. Pero por supuesto, mi querida Carlita. Y adicionalmente quiero insistir en algo, porque el tema no queda ahí, sino que dan la orden e instruyen a los grupos de élite de la Policía Nacional a intervenir en este suceso. ¿Quiénes son esos grupos de élite? ¿O quién es? Es el Grupo de Intervención y Rescate, un equipo táctico del GIR, que hasta hace poco, la persona que estaba al frente del GIR, la persona que estuvo comandando el GIR, fue un coronel de apellido Pastor. Actualmente está el señor Montoya. Y el coronel de apellido Pastor fue nada más y nada menos que edecán del general en servicio pasivo Patricio Carrillo. ¿Ya? Este no es cualquier pelito de cochino, mis queridos amigos. ¿Por qué razón? Ustedes vieron cómo estos grupos, estos sectores, la expresión más clara del fascismo, los fascistoides de este país, más recalcitrantes que tiene el Ecuador, se expresan en el movimiento Construye. Y los equipos de la policía que operan detrás de esta jugada tendrían una importante cercanía con el ex candidato de la Asamblea Nacional del movimiento Construye, el general en servicio pasivo, Patricio Carrillo. ¿Ya? Por eso entendemos las declaraciones de Ana Galarza, el resto de simpatizantes del movimiento, adeptos, legisladores de este movimiento. Es una línea que responde directamente a la señora María Paula Romo, ¿ya? Quien da la orden y manda a los equipos tácticos, según mi fuente testimonial, insisto en esto, porque ha sido muy complicado hacer gestión documental al respecto de lo que les estoy relatando, es el coronel William Alviño Durán, quien habría sido el mando de los equipos tácticos que operaron en la Embajada de México. Esos que ustedes veían con pasamontañas. Pero ahí no sé, ¿no? Me corriges de pronto si estoy equivocada, pero entonces ahí podemos deducir que ya hay conversaciones, digámoslo así, entre el presidente Daniel Noboa y la señora María Paula Romo, que sabemos que es quien lidera ese movimiento. Entonces ya por ahí ya hay una unión, ¿no? Es que, Carlita, creo que es una conjetura, pero natural, ¿me entiendes? O sea, a ver, el presidente de la República opera con estos grupos cercanos a Patricio Carrillo. El movimiento Construye cambia su versión al respecto de las leyes de carácter económico urgente. El movimiento Construye presiona para ratificar su respaldo en la Asamblea Nacional a la fiscal general Diana Salazar. El movimiento Construye presiona y aplaude el accionar y el proceso de violencia y de invasión a la embajada mexicana en Ecuador. Y el movimiento Construye
ha perifoneado todo este tiempo, cualquier cortina de humo que denigre la imagen del correísmo. Entonces creo que es elemental. Y adicionalmente, gente muy cercana al señor Patricio Carrillo, quien es el brazo derecho de María Paula en el Ecuador, y creo que no es novedad para nadie, es la que estuvo detrás del asalto a esta embajada extranjera mexicana en el Ecuador. Entonces díganme ustedes si el acuerdo no es pues entre el señor Daniel Noboa, el Movimiento Construye y María Paula Romo. Por ahí hablan de una nueva mayoría en la asamblea, hacer nuevos bloques, ya se empiezan pues a mover ahí las cosas. Chochólogo, pero para que entre a operar María Paula Romo, tiene que haber algo. No creo que se ponga las órdenes por decir voy a ayudarte. A ver, yo con esto no quiero decir que Romo está directamente en esto. Estamos haciendo conjeturas, efectuando conjeturas al respecto de la materialidad de la invasión de la policía a la embajada mexicana. Los vínculos, las secuencias dependientes. ¿De quién dependen estos grupos? Bueno, en su momento tenemos a un edecán que trabajó directamente con Patricio Carrillo, ¿ya? Que estuvo al frente del GIR, ¿ya? Entonces, yo creo que lo elemental acá es ver con claridad que la línea más radical y fascistoide que tiene el país de la Policía Nacional estuvo detrás del operativo, ¿ya? Es esa misma línea que reprimió a los manifestantes en octubre de 2019. Es esa misma línea que reprimió a los manifestantes en junio de 2022. Es de esa misma línea que se ha pronunciado en contra de la represión y a favor de la represión. Y es de esa misma línea que terminó después secuestrando al líder del movimiento indígena de la CONAIE, Leonidas Issa. Entonces yo me pregunto, y aquí hay que pensar a la Policía Nacional también como un espacio de disputa, porque los generales manejan sus líneas, responden a intereses, y creo que el caso León de Troya evidenció el conflicto de interés, sobre todo con la señora conocida como la madrina, que quería ascensos y pretendía ascensos para unos y para otros. Chochólogo, ¿quiere decir que Patricio Carrillo todavía tiene injerencia dentro de la policía? Pero por supuesto, y fíjate, gracias a esa pregunta, porque actualmente les quiero detallar un poco cómo se configuran las piezas dentro de la institución policial. Actualmente, la DGI se encuentra en manos del coronel Fausto Patricio Íñiguez Sotomayor, hermano de Manuel Íñiguez, del general Manuel Íñiguez Sotomayor, quien fue en su momento el segundo al mando de la policía en el gobierno de Lazo, ya, que estuvo abajo de Salinas, abajito de Salinas. Salinas quien responde a la línea de la señora María Paula Romo, con las diferencias que pudo haber tenido con Patricio Carrillo, pero responde a esa línea. ¿Cuál fue el papel que cumplió este señor Fausto Íñiguez en el gobierno de Lazo? Fue nada más y nada menos que el subsecretario de Migración, encargado de no entregar los movimientos migratorios de Danilo Carrera, Dritanjic, Lalangui y la estructura que es conocida por la propia Policía Nacional como la banda delictiva de los albaneses, en medio del juicio político. ¿Cuál era el justificativo? Que no puede entregar a la Asamblea Nacional datos personalísimos, cuando la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece claramente que el legislador podrá acceder incluso a información de carácter reservado, con la condición de que no se divulgue esa información. En este caso los datos eran personales, se quería establecer vínculos de los movimientos entre Carrera, Jica, Lalangui y toda la estructura delictiva de los albaneses. ¿Quién estuvo como subsecretario de Migración? El señor Fausto Íñiguez. ¿Quién es actualmente el director de la DGI? Ahora, Chochólogo, ¿por qué tuvieron que recurrir a ese equipo de, podríamos decir, de élite de la policía para que participe justamente en el asalto a la embajada? Tal vez los otros no querían ir.
No, a ver, en la práctica, lo que te dije, mi querido Jaime, en ¿No la son más práctica serviles? no sé si son más serviles, pero en la práctica hicieron firmar un parte policial a un teniente de la policía judicial. Es decir, para ponerlo en criollo, que en papel los manes no constan. Entonces es como si no fueron. Y hay que averiguar si realmente se elaboró el parte policial del asalto y la invasión a la embajada mexicana. Ahí está el desafío también de la propia Asamblea Nacional, se llama a comparecer. A ver, señor comandante general de la policía, por favor, sírvase a entregar el parte policial del asalto a la embajada mexicana y detalle los nombres y apellidos de los oficiales de la Policía Nacional que estuvieron presentes detrás de esa intervención. ¿Ya? Porque, fíjate, y acá vamos a profundizar un poco. Sé que estamos contra el reloj, pero vamos a profundizar un poquito nada más. Finalmente, ¿quién habría dado la orden para que intervengan estos grupos tácticos? Se hagan los operativos después de las escuchas telefónicas, las interceptaciones y demás. El general Freddy Goyes Silva, quien se encuentra en la Dirección General de Operaciones. Y a él es el Director Nacional de Operaciones. Es el general Freddy Goyes Silva. Les recuerdo, mis queridos chochólogos, porque a veces la memoria es frágil. Goyes es mencionado en 4 ocasiones en el informe León de Troya del Frente Parlamentario. En medio de la disputa o de las disputas por los ascensos de los generales, lo que les decía hace un momento. Les voy a decir textualmente qué dice el informe. Con fecha 6 de agosto de 2021, mediante el informe técnico jurídico número 2021-103 CSG Policía Nacional, suscrito por el director de asesoría jurídica y el secretario del Consejo de Generales de la Policía Nacional a la época, se informó que los coroneles de la policía de la 54ª promoción de oficiales de línea han cumplido con los requisitos establecidos en el 94 del COESCOF. Por ende, fueron calificados como idóneos para su ascenso al grado de general del distrito de línea de los coroneles Edwin Francisco Noguera Cosar, el esposo de la señora alias la madrina, Pablo Efraín Ramírez Erazo, el general procesado en el caso Metástasis, Freddy Stanley Zarzosa Guerra, el actual director de investigaciones de la policía, y Freddy Omar Goyes Silva, la persona que da la orden para que se proceda con esta invasión, este asalto a la embajada mexicana. A esas personas, con fecha del 23 de agosto, mediante decreto ejecutivo 173, emitido por Guillermo Lasso, se les asciende al grado de general, de general. Todas estas personas que tienen varias tela que pisar, mucho rabo de paja, son las que están detrás del asalto a la embajada mexicana, específicamente el señor Goyes. Pero fíjense ustedes, Noguera, esposo de la madrina, Ramírez, involucrado en el caso Metástasis, Zarzosa, actual director de investigaciones, y Goyes, el que daría la orden al respecto de eso, al respecto de la invasión. Pero la cosa no queda aquí, continúa, mis queridos chochólogos. Aquí viene lo perturbador, para que ustedes tengan claro el panorama de cómo el gobierno de Noboa y la ministra Palencia sigue operando con esta mafia generalesa, la que se denunció por haber ocultado el informe León de Troya con beneplácito del expresidente de la República, Guillermo Lasso. Ustedes deben recordar lo que sucedió el 23 de septiembre de 2022, durante las declaraciones de Guillermo Lasso. Ese día, Lasso dispuso la desvinculación de las filas policiales a los señores Giovanni Ponce Parra y Freddy Goyes Silva, quien dio la orden para el asalto y la invasión a la embajada mexicana. ¿Qué pasa con esto? Se pide la desvinculación de estos policías por el caso de María Belén Bernal. Pese a esta disposición presidencial, ampliamente difundida en los medios de comunicación, fue reversada por el propio presidente de la República.
Por fue favor. revisada. El presidente de la República reculó. Nunca desvinculó a Freddy Goyes de la Policía Nacional. O sea, Y nos Goyes referimos a tenía Guillermo un honor. Lazo. Nos referimos a Sí, Guillermo me Lazo. refiero A Guillermo Lazo. al señor Guillermo Lazo. O sea, O sea, para ellos que mandaban ustedes... ahí, chochólogo. Perdón. Ellos hacían lo que querían, mandaban. Totalmente. Por encima del presidente. Ustedes tengan clara la película de las conexiones que existen detrás de estos generales. ¿Ya? Y fíjate tú, que pese a esto, el señor fue ascendido. Y fue ascendido después de la visita que hace el señor José Luis Erazo, junto con Tania Varela, para poner en conocimiento al presidente de la República que su cuñado está involucrado en un caso de narcotráfico, a una investigación por narcotráfico. El señor Goyes, según el informe León de Troya, tenía conocimiento de que se estaba investigando al cuñado del presidente de la República. Y sorpresivamente, con ese conocimiento, fue ascendido el 23 de agosto de 2021 mediante el decreto ejecutivo 173. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Y cuál es el presunto? Que estos generales se mueven en circunstancias escabrosas, complicadas, y presionaron a la autoridad a través de información privilegiada para tener estos beneplácitos, estas prebendas, y que puedan ser ratificados como generales de la Policía Nacional. No lo digo yo, lo dice el informe de León de Troya del Frente Parlamentario de la Asamblea Nacional. Ese es el antecedente del general que da la orden para invadir, para secuestrar al ex vicepresidente de la República, invadir la embajada mexicana en el Ecuador. Gente que no debería Ahora estar ya en esos entendemos por puestos. qué ha sido golpeado Jorge Glass. Claro. Ha sido maltratado. Torturado prácticamente. Por eso es que no lo dejan ver. Así es, Chochólogo. Chochólogo, antes de que te despidas, solicita los likes y el aporte al super chat. Que no hagan matar por gusto. Así es, mis queridos chochólogos, tengan la bondad, no hagan arriesgar por las vainas, o sea, colaboren, aporten, suscríbanse, interaccionen con nosotros, compartan, denle like, y muy pronto espero que haya más revelaciones, más datos perturbadores para compartir con todos ustedes. Mi querida Carlita, querido Jaime, les agradezco muchísimo por el espacio y espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo. Carlita me pregunta, ¿cuándo viene el Chochólogo a Guayaquil? Cuando me inviten. Bueno, está invitado. Espero que la próxima semana pueda visitarlos. Encebollado con canguil. Con canguil, por favor, con canguil. No con chifle. No. Muchísimas gracias al chochólogo Andrés Durán por su intervención. Bueno, ahí están datos que nos revela Andrés Durán y que se ponen en contexto de esta situación que se vive actualmente y de lo que pasó justamente el día viernes de la semana pasada con la detención de Jorge Glass.